con Muchas nosotros. gracias, No, por senadora. favor, gracias a ustedes. Bueno, es vicepresidenta de la Comisión de Coparticipación Federal. Bueno, preguntarle cuáles son los proyectos, las iniciativas para presentar. Sabemos que bueno, la coparticipación es un tema que siempre está en agenda, sobre todo a pedido de los gobernadores. Se hablaba el año pasado de ir hacia una nueva ley de coparticipación. ¿Cómo analiza ese tema? Mira, yo creo que es un tema prioritario y de hecho hasta en su momento lo manifestó el mismo presidente, el ministro de Economía, de que iban a mandar una reforma impositiva al Congreso. Yo creo que los proyectos prioritarios hoy para que el Congreso trate son la reforma impositiva, la reforma previsional, y la reforma impositiva tiene que ir de la mano de una rediscusión de la coparticipación. Bueno, el tema de la coparticipación es algo que está pendiente desde la reforma de la Constitución y hasta el día de hoy no se ha dado la discusión. Y lo que está pasando hoy en la Argentina es que el Estado Nacional está transfiriendo cada vez más obligaciones a las provincias, pero sin los recursos correspondientes, ¿no? Recordemos que las provincias son las que tienen en su cabeza educación, salud, seguridad, administración de la justicia. Entonces creo que es un tema urgente hoy rediscutir el marco tributario en la Argentina junto con la coparticipación, porque hoy hemos pasado por proyectos de ley y por leyes aprobadas donde lo que siempre se plantea es reducción en el impuesto a las ganancias, ¿no? Que desde mi punto de vista es un impuesto virtuoso, progresivo, que el que más gana más paga, cuando deberíamos dar una discusión en serio sobre los impuestos que son mucho más distorsivos, como impuesto al cheque, derechos de exportación, ingresos brutos. Así que es de manera urgente. Pero bueno, estamos a la inminente envío de una propuesta por parte del Ejecutivo, una reforma impositiva, y ahí daremos la discusión también del tema de coparticipación. Senadora, a mí me gustaría meterme de lleno en el evento, ¿no?, que se originó la semana pasada junto con la senadora Sonia Rojas de CUT, con el tema que tiene que ver con crear un marco regulatorio justamente al mercado voluntario de carbono. Bueno, ¿qué significa esto? Y también, ¿no?, el modelo que tiene justamente Misiones, que ya está trabajando en esta temática. Bueno, el bono de carbono, hay que entender que el mercado de bonos de carbono es una fuente de financiamiento para la Argentina. ¿Por qué? Primero, ¿qué es un bono de carbono? Es que por cada tonelada de dióxido de carbono recibes un pago. Entonces, es como que habría que ver que Argentina, así como vende productos al mundo, vende servicios al mundo, vender bonos de carbono es vender un servicio ambiental al mundo. O sea, por cada tonelada de dióxido de carbono emitida, que dejamos de emitir, que absorbemos, que el norte global, o sea, las economías más desarrolladas, que son las que más contaminaron y contaminan, le paguen al sur global por estos servicios ambientales. Esto es conceptualmente. Argentina viene quedándose atrás porque no tiene un marco regulatorio. Hay dos mercados para los bonos de carbono, el mercado voluntario y el mercado regulado. Nosotros tenemos algunos proyectos de bonos de carbono, pero son proyectos de iniciativa privada, muchos aislados, y lo que pretendemos es discutir un marco regulatorio para que los bonos de carbono que genere la Argentina justamente valgan más. ¿Cómo van a valer más? Cuando vos tenés un marco regulatorio que le da transparencia, donde está claro quién es el titular del bono, cómo es la medición, la verificación, el registro, y eso puede ser una fuente de ingresos para la Argentina, tanto para el sector privado como también para los estados provinciales o el Estado Nacional. Entonces tenemos que armonizar este trabajo, tienen que estar involucradas sí o sí las provincias. ¿Por qué? Porque los recursos son de las provincias, y poder confluir en un marco regulatorio primeramente voluntario y después encaminarnos a un marco regulatorio, a un mercado de carbono regulado. Pero primeramente inscribirnos en este marco voluntario que dé transparencia y justamente le dé el valor para que los bonos de carbono que genera Argentina, que tiene muchísimos recursos y proyectos muy interesantes, por ejemplo, el de Misiones, puedan comercializarse a mayor valor. Está demostrado, y en las jornadas lo vimos, cómo hay mucha avidez por estos mercados de bonos de carbono a nivel internacional. Lo primero que se tocó, y hubo una exposición sobre el mercado de aviación,
que tiene que comprar una cierta cantidad de bonos de carbono y hoy la oferta es algo del 10% de la demanda. Entonces realmente hay una demanda insatisfecha donde Argentina podría comercializar y obtener un rédito y vender al mundo estos servicios, ¿no? ¿Cuál es la relación con las energías limpias, ¿no? Porque hablaba sobre la aviación en la jornada sobre hidrógeno verde que se realizaron el año pasado, se hablaba sobre eso, ¿no? Ir hacia cuestiones no tan contaminantes como los combustibles. Bueno, la transición energética es eso, ¿no? Ir abandonando los combustibles fósiles por ir a energías más limpias, ¿no? Que son las energías renovables. ¿Cómo se relacionan? Que cuando uno tiene desde cierto nivel, incorpora proyectos de energías renovables, deja de emitir si esa incorporación de energía hubiera sido de una fuente térmica, ya sea de gas o de gasoil o de fuel oil. Y ahí tenés un ahorro de emisiones, ¿no? Entonces, por eso los proyectos de energías renovables también son candidatos a recibir financiamiento o por un mercado de bonos de carbono, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en municipios que quieran implementar medidas o tecnologías para el tratamiento de residuos y tener menos emisiones, lo mismo. El caso de los bosques, ¿no? Que también capturan carbono, emiten oxígeno, capturan carbono, también pueden resultar beneficiados. El tema del hidrógeno es una tecnología relativamente nueva. Argentina tiene un gran potencial porque tiene una energía eólica en la Patagonia de muy buena calidad y por eso es candidato a producir hidrógeno de niveles competitivos, pero todavía es una tecnología relativamente nueva en el mundo, ¿no? Pero hay que encaminar a Argentina hacia eso. Y por supuesto también son proyectos que el hidrógeno sobre todo va a industrias de gran escala muy intensivas en energía, donde el hidrógeno puede ser una solución. Entonces esa industria deja de consumir gas o combustibles líquidos y pasa a consumir hidrógeno o energía más limpia, entonces ahorra emisiones. Claro. Y senadora, ahora si nos metemos de lleno también a la Comisión de Acuerdos que usted es miembro, bueno, ya se dieron dictamen a varios pliegos que, bueno, en la próxima sesión se estima que posiblemente haya la semana que viene. También entraron e ingresaron otros pliegos con respecto a seguir cubriendo, ¿no?, lo que es vacantes en la Justicia Federal y el Ministerio Público. Bueno, en su lugar, ¿qué opina sobre este tema? Y bueno, ¿cómo van a seguir las audiencias? Porque bueno, vienen también unas seguillas de audiencias para seguir ¿no?, tomando examen a los distintos postulantes. Bueno, esto es urgente. Para que nosotros realmente tengamos un equilibrio institucional y que también la justicia funcione, hay que darle los recursos a la justicia. Y tenemos más de casi 300 cargos sin cubrir. Así que esto, Dios quiera que el Ejecutivo siga mandando pliegos para que puedan ser tratados y la justicia vaya cubriendo esta cantidad de vacantes que tenemos, porque insisto, la justicia para que funcione como corresponde tiene que tener los recursos y primeramente el recurso humano y jueces y funcionarios nombrados, ¿no? Así que es más, yo creo que un gran gesto de institucionalidad para nuestro país extremadamente necesario es completar la Corte. Muy bien. Sí, una materia pendiente, ¿no? Así es. Se llegó incluso, bueno, se avanzó un poco, pero quedó inconclusa, así que espero realmente que la política también esté a la altura. Argentina necesita dar una señal clara de institucionalidad. Bueno, senadora, también le quería consultar por una cuestión de privilegio que hizo en la última sesión del Senado, indicando, bueno, la problemática existente en su provincia con respecto al gas, que, bueno, que podía estar 90 días, ¿no?, con faltante de gas. No, la realidad es que ahí lo que me gustaría comenzar es que nosotros nos imaginemos que ya estamos en mayo del 2026. Si se hubiera continuado el plan de expansión de infraestructura, hoy esto no sería un tema. Al contrario, estaríamos discutiendo cómo hacer más tendidos de gas para desarrollar la industria en el litoral, que el litoral aún no tiene gas y no tiene todavía ningún programa, ni ningún plan para poder acceder al gas. Lo que ha pasado es que, bueno, las obras de infraestructura no se han hecho y increíblemente teniendo Vaca Muerta, uno de las
la segunda reserva de gas no convencional del mundo y hoy a precios muy competitivos, por falta de infraestructura no está pudiendo llegar a todo el país. Y en ese contexto se reasignó la capacidad de transporte, que es escasa, y en esa reasignación, cuando se calculan los días de probabilidad de corte, la industria de Salta y Tucumán está cerca de los 70 u 80 días de corte con respecto a otros puntos en el país que está alrededor de 30 días. Entonces ahí tenemos la problemática de que la industria esté evaluando si realmente va a trabajar en invierno o no, agravado que hay industrias que son estacionales, por ejemplo, la zafra, el azúcar, solo se da en esta época. Y una vez que se arranca no se puede parar. Entonces hay una problemática en la industria que claramente se ha planteado, hoy la industria está buscando otras alternativas, lo que sí ya de lleno no va a tener acceso al gas de vaca muerta, entonces o compra GNL, que por el conflicto bélico está en $21 por millón de BTU, cuando el gas de vaca muerta está alrededor de $3-4, o sea que imagínense el incremento que tiene que sufrir. Y agravado también de que la otra alternativa es Bolivia, pero hoy Bolivia está, además del declino y de la poca producción de gas, está inmerso en una crisis política muy importante. Se requiere de mayor inversión en infraestructura, ¿no? Porque, bueno, el potencial existe. Y en esto también la quiero llevar un poco, ingresó un nuevo proyecto ahora sobre Superrigui. ¿Cree que esto va a agilizar de alguna manera las inversiones, sobre todo, bueno, hablando del gas, del GNL? Bueno, los proyectos de GNL ya están enmarcados dentro del RIGI. No he leído aún en detalle el texto del Superrigui, pero la infraestructura, fíjense, siendo secretaria de Energía, nosotros construimos en tiempo récord el primer tramo del gasoducto. Eso fue lo que le dio un salto cuantitativo a Vaca Muerta y eso es lo que posibilita los dólares que hoy tiene la Argentina, porque posibilitó la exportación de crudo, porque el petróleo está asociado con gas, entonces si no tenías cómo evacuar el gas, también era un limitante para el crudo. Entonces la importancia de la infraestructura es de un Estado también que está planificando, ¿no? Porque el sector privado te pone la foto de la inmediatez o del ya, y yo te hago una pregunta, o sea, la segunda etapa del gasoducto que estaba planificada, vos solucionabas, por ejemplo, lo que hablábamos recién, el gas para el litoral y el desarrollo industrial. Esa es una industria que hoy no está y no van a venir privados, ni van a venir estas pequeñas industrias a construir ese tubo. Entonces ahí tiene que estar el Estado planificando y en todo caso ser el Estado el que pueda licitar esa obra con financiamiento, con algún esquema, pero tiene que haber una participación pública en la diagramación estratégica de la infraestructura, ¿no? El Superrigui entiendo que apunta a nichos específicos que no contemplarían este tipo de situaciones, ¿no? Inversiones aún mayores, ¿no? De Sí, las que planteaba el Rigui. pero yo creo que lo primero es discutir una reforma impositiva porque todos los sectores de la economía te van a demandar condiciones especiales, bajar la carga tributaria total. Entonces creo que lo primero es ordenar el tema tributario para que la Argentina y todos los sectores en su conjunto sean competitivos. El agro, energía, minería, toda la economía en su conjunto, ¿no? Bueno, senadora, ahora antes de finalizar me gustaría ir a su provincia, ¿no? Justamente en Salta que se aprobó la reforma electoral, ahora acá en el Senado se está hablando de una reforma electoral a nivel nacional, pero si hablamos, bueno, un poco de lo que está ocurriendo en Salta y cuál es su opinión al respecto con este tema. Bueno, yo no soy legisladora nacional, no he estado tanto en el debate de la reforma electoral a nivel provincial. El proyecto de reforma electoral, yo creo que las PASO necesitan ser rediscutidas, ¿no? Necesitamos tener una vuelta de tuerca con respecto a las PASO, además que ya tenemos el efecto de lo que ha ocasionado unas PASO a nivel país, ¿no? Recordemos en la época de Macri fue unas PASO y fue como una elección anticipada, al otro día la Argentina era otra. Yo creo que tenemos que ir a un esquema de reevaluar las PASO, de rediscutir la obligatoriedad de las PASO. Este capítulo, esta reforma electoral también tiene mayores requisitos para constituir partidos políticos a nivel nacional, que ahí ya no comparto, o sea, estamos levantando cada vez el piso, inclusive en un proyecto enviado por el Ejecutivo, que ellos mismos, si hubiera estado este proyecto de ley, no hubieran podido llegar a hacer gobierno.
el tema del financiamiento me parece que también es algo que tenemos que mirar con atención, porque el espíritu de tener un piso de financiamiento público es que todos los partidos políticos puedan ser competitivos, ¿no? Cuando más financiamiento privado tenés, también corres el riesgo de que ciertos sectores de la economía financien específicamente un candidato a un partido político en desmedro de otros, ¿no? Y eso desvirtuaría el sentido que también está en la Constitución de democracia y del juego que deberían tener todos los partidos políticos. Así que me parece que es un proyecto que hay que mirarlo con mucha atención y que no comparto plenamente. Y, bueno, hablaba del financiamiento de los partidos, ¿no? Pues esto también hace hincapié el proyecto, que es uno de los ejes de este proyecto, en cuanto a la inversión privada, que es lo que plantea el Ejecutivo, que sea digamos, una financiación privada y no estatal. Por eso ahí corremos riesgos de tener cierta permeabilidad en la política de intereses específicos, por ejemplo, del narcotráfico, ¿no? Sí, exacto. O también planteaban un sistema mixto algunos senadores, ¿no? Así es. Yo creo que es un proyecto que así como está es muy difícil de acompañar, que tiene que ser revisado. Y ahora antes de terminar, siempre tratamos de hablar de la provincia en cuanto al turismo. Si tendría que recomendar algún lugar de Salta, que bueno, Salta la Linda por algo se llama con el eslogan Salta la Linda, ¿cuál recomendaría, senadora, para visitar? No, todos. La Puna es maravillosa, los valles y las bodegas son increíbles, en Salta Capital hay mucha actividad, en el norte las yungas, no, la verdad que hay muchísimo para hacer en Salta. Ahora que estoy viendo en pantalla las iglesias, el circuito de las iglesias en Turismo Salta. religioso, ¿no? Turismo religioso, el circuito de las iglesias. Tenemos que ir a Salta. Que son arquitectónicamente hermosas, por más si uno no es creyente. Hay un circuito de iglesias también hermoso para Bueno, para los valles recorrer. Calchaquíes, Cafayate, siempre muchos hablan. Las bodegas, no, hermoso. Y la Puna realmente tiene lugares increíbles, ¿no? Desde Tolar Grande, que hay ahí inclusive un observatorio. No, toda Salta es El linda. sector vitivinícola Sí. está muy bien también, ¿no? Sí. Hay bodegas y hay mucho turismo mucho turismo asociado a las bodegas y lugares muy lindos. No puedo dar nombres, así que Está bien. también al que le gusta el golf, también hay muchas canchas de golf. No, Salta es muy lindo. Muy bien. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, senadora, por haber favor. estado con nosotras. Gracias, no, senadora. por favor. Bueno, Flor, tenemos que ir a un corte. Sí, que ya en el próximo bloque, bueno, ya está Pablo Hortal, que es director de la Casa de la Provincia de Mendoza, así que de Salta nos vamos a Mendoza. Muy bien. Quédense, no se vayan.